Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión virtual de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastre, AC, con el tema Día Mundial por la Prevención de Úlceras por Presión, el cual es un enorme gusto para mí presentar a la licenciada Lucía Paz Castillo. Ella es licenciada en Enfermería por la ENEA-UNAM, tiene varios diplomados, entre los que ellos está terapia enterostomal, gestión directiva de los servicios de enfermería, tanatología, educadora en diabetes, investigación en enfermería, así como algunos del desarrollo gerencial de sistemas de salud hospitalario. Recibió el reconocimiento especial al Premio Nacional de la Mujer 2010 por la trayectoria en salud otorgada por la Cámara Nacional de la Mujer. Es autora de la Guía de Práctica Clínica Prevención de Úlceras por Presión. Participa en el grupo de investigación del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Desempeña actividades en la clínica de ostomías y heridas desde sus inicios y actualmente tiene el cargo de subcoordinadora de enseñanza de enfermería en este mismo hospital. Muchísimas gracias, maestra Lucy. Le cedo los controles. Al final vamos a responder todas estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación en la presentación de este tema. Como ustedes saben, bueno, en este mes se conmemora la prevención de úlceras por presión y bueno, vamos a enfocar el tema al Día Mundial por la Prevención de Úlceras por Presión. La que sigue, por favor. Nosotros sabemos que durante toda la vida del ser humano hemos tenido algunas situaciones en cuanto a la atención de los pacientes. Es importante recordar o establecer que las úlceras por presión no es algo que sea nuevo o que estamos reiniciando. Las úlceras por presión se han presentado desde la antigüedad, como podemos ver en esta imagen. En el trocánter de esta momia podemos visualizar una úlcera por presión. Probablemente no podemos establecer de qué grado, pero bueno, sabemos que desde la antigüedad estamos trabajando y viendo este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Entonces podríamos decir que este es un problema de antaño, pero es moderno y actual en estos días. ¿Por qué? Porque es un importante problema de salud pública que creo que todos los que estamos en el área de la salud lo hemos vivido, lo hemos conocido. También sabemos que afecta a todos los niveles asistenciales y mayoritariamente en los extremos de la vida, como son los neonatos prematuros y los adultos mayores. Tendríamos que iniciar con conocer o saber realmente cuál es el nombre que tiene que llevar este tipo de situaciones que vive el paciente. Sabemos que en algunas ocasiones las hemos llamado escaras, úlceras por decúbito, llagas, ampollas, pero tenemos que saber que el nombre que tenemos que establecer son úlceras por presión. Y con esto empezaríamos realmente a tener como una visión y una estandarización de lo que tenemos que manejar y llevar a cabo con la prevención y sobre todo la importancia de esta prevención para el paciente, pero también para las unidades de salud. La que sigue, por favor. Gracias. Tenemos que recordar que el 95% de las úlceras por presión se pueden prevenir. Este es un dato que es muy relevante para todo el personal de salud que manejamos a este tipo de pacientes. Las úlceras por presión afectan de 1.3 a 3 millones de pacientes en Estados Unidos. La incidencia en la población general se estima que aproximadamente el 1.7% entre los 55 y 69 años de edad llegan a presentar estas úlceras por presión y el 3.3% entre los 70 y los 75 años.
El 60% de las úlceras por presión se desarrollan en pacientes hospitalizados. El 70% ocurre en pacientes mayores de 70 años. Y esto recordemos que en Estados Unidos hay casas de reposo y que la gran mayoría de las personas mayores pues no están en la casa de la familia, sino que está en esas casas de reposo en donde les dan esa atención. Y bueno, a pesar de que ellos cuentan con toda la infraestructura económica de aparatos electromédicos y biomédicos, pues realmente es alto la incidencia que se llega a presentar. El costo promedio por una úlcera en los Estados Unidos es de $27,000. Esto cuando hablamos en cuanto a dinero. Sin embargo, la aparición de una úlcera por presión nos va a dar estadios hospitalarios más prolongados para el paciente. Tenemos que tomar o hablar los temas de la calidad de vida del paciente. Realmente esto es muy importante. Sabemos que podemos tener infecciones en tejido y hueso del paciente si las úlceras por presión son de mayor grado. Y algo con lo que se ha estado tratando de controlar y de disminuir, que es el suministro de antibióticos. Con este tipo de infecciones a los que los pacientes se llegan a enfrentar, pues hay un mayor suministro de antibióticos. La que sigue, por favor. Esto es en Estados Unidos. Es muy importante saber que en México realmente no tenemos una estadística que nos esté hablando anualmente sobre este tema. Sin embargo, es sabido que los profesionales de la salud que la aparición de úlceras por presión es un importante problema de salud con graves y múltiples consecuencias, no solo para los pacientes y sus familias, sino para el propio sistema de salud, porque la aparición de las úlceras por presión habla de la calidad de la atención que le está dando el personal de salud al paciente que estamos manejando en las unidades hospitalarias. La que sigue, por favor. El problema realmente que encontramos es el cuidado que le estamos dando a la piel en los pacientes que tenemos a nuestro cuidado en los hospitales. Este cuidado constituye una parte fundamental de los cuidados básicos, siendo las úlceras por presión y el posible riesgo de aparición un aspecto clave en el plan de cuidados. Yo creo que, dentro de la unidad donde yo laboro, que es el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, establece que, o trabajamos más bien por este tipo de pacientes. Este fue uno de los primeros pacientes neonatos en los que tuvimos una úlcera por presión en el pabellón auricular. De verdad, para nosotros fue muy doloroso el ver estos niños, y dentro de nuestro programa de prevención está que todos los pacientes que están en neonato, que llegan con ciertas condiciones, se les hace una protección al pabellón auricular para evitar este tipo de lesiones. Entonces podríamos decir que lo que es con los neonatos, estableció todo un proyecto, un programa del cual voy a hablar un poquito más adelante en cuanto a la prevención de la aparición de úlceras por presión en este tipo de pacientes. Podríamos decir que las úlceras por presión son un impacto, pero ¿un impacto en dónde o en quién? Son un impacto en una sociedad ignorante, son un impacto en una sociedad que parece vivir de espaldas o resignada a este tipo de situaciones en las que viven los pacientes, o realmente es un impacto entre los profesionales de la salud que se comportan o nos comportamos como si no existieran, o realmente este tipo de úlceras fueran insignificantes, que realmente eso quienes trabajamos con ellos sabemos que no tienen nada de insignificantes. La que sigue, por favor. Vamos a conocer por qué tenemos esta aparición de úlceras por presión. Su etiología es por la excesiva presión en la piel, en los tejidos periféricos, lo cual va a producir una isquemia en el tejido.
Esto va a dar como resultado la muerte de los tejidos o la necrosis y la aparición de las úlceras. ¿Cuáles son algunas condicionantes que nos van pueden presentar y pueden hacer más grande o pueden hacer la aparición de esta úlcera por presión? Que pueden ser como la fricción, el deslizamiento y la cizalla de estos tejidos que se pueden llegar a presentar en nuestras unidades hospitalarias. ¿Dónde se localizan más comúnmente las úlceras por presión? Podemos tener úlceras por presión hasta donde ustedes no se pueden imaginar. Las úlceras por presión, las principales son en sacro y en coxis en un 65%, y en el tobillo y en el talón en un 15%. Pero de ahí podemos tener trocantéricas, en isquio, en rodilla, en tibia, codos, en tórax, en escápula, occipital, en pómulos, en hombros, en codos, en dedos, en frente, en mentón, o sea, en todos lados, dependiendo de la posición en la que pongamos a los pacientes, podemos llegar a tener una úlcera por presión. Sin embargo, las más importantes y las que más tenemos que tener cuidado son las que están en sacro y coxis, en tobillo y talón. Siempre, ¿cuál es lo más importante las cosas más importantes que tenemos que tener como cuidado, como prevención? La edad es algo muy, muy importante. Esta se va a relacionar con el proceso de la maduración. Todos sabemos que la piel, tanto del recién nacido como del adulto mayor, son pieles frágiles, secas, que tenemos que estar cuidando. Entonces, ¿en quiénes tenemos que tener mayor cuidado? En los adultos mayores y en los niños, en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros y en los lactantes. Entonces, esta es una de las condicionantes más importantes que tenemos que tener en cuenta. Algo en lo que no podemos cambiar nosotros es en los factores de los pacientes geriátricos. Ahí no puedo decir que el paciente es más joven, porque ya es un paciente adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este tipo de pacientes y es en donde más tenemos la aparición de estas úlceras? Pues es la desnutrición, los factores socioeconómicos, los factores sociofamiliares, el abandono social, porque si bien es sabido, en la mayoría de los hospitales, muchos de nuestros pacientes que se quedan con nosotros por tiempos prolongados son pacientes que son abandonados socialmente por su familia. Y esto es muy importante porque este es un proceso que estamos viendo que está tomando mayor auge. También, y algo muy importante que establecimos nosotros, es el abandono médico-terapéutico. ¿A qué nos referimos con el abandono médico-terapéutico? Realmente le damos la importancia que tiene la aparición de una úlcera por presión cuando inician con grado 1. Si en ese momento nosotros le damos esa importancia, le damos esa atención a esa úlcera por presión, lo más probable es que no avance a un grado 2, 3, 4. Y si nos vamos a las nuevas clasificaciones, a un indefinible, porque muchas veces vemos este tipo de úlceras por presión y pensamos que es un raspón, que se lastimó con algo, pero nunca pensamos en que es una OPP grado 1 o grado 2. Y bueno, otro de los factores importantes es la inmovilidad prolongada de estos pacientes. ¿Cuántas veces lo movilizamos realmente? Seguimos los procesos de estarlo movilizando cada 2 horas. Lo tenemos en un reposet. ¿Qué tan importante es tenerlo o no tenerlo? ¿Sí? La que sigue, por favor. Otra de las causas de inmovilidad también que tenemos que tomar en cuenta y que en algunas ocasiones no tienen mucha relación con la edad son las enfermedades reumatológicas, las enfermedades neurológicas, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, las neoplasias en fase terminal que desafortunadamente en los últimos tiempos están aumentando entre la población, trastornos de la marcha por cualquier situación que lo esté ocasionando, estados depresivos, aunque pudiéramos pensar que un estado depresivo no causa mayor problema, nosotros hemos tenido decesos
por pacientes con estados depresivos y con úlceras por presión. Y bueno, la obesidad mórbida sí es uno de las situaciones que podemos encontrar para la aparición de úlceras por presión. Afortunadamente en México no tenemos la cantidad de pacientes con este tipo de obesidad todavía, pero lo más probable es que lleguemos a tener una gran cantidad de este tipo de pacientes jóvenes o en edad adulta con este tipo de problema, y de verdad el movilizar este tipo de pacientes es muy difícil. Hemos tenido pacientes en la unidad en donde hay que ponerlos en 2 camillas o camas porque en una no cabe. Y la movilización de ellos es muy difícil, muy riesgosa porque estamos usando dos camillas. Entonces, es una de las causas que casi no tenemos, no habíamos tenido en México. Por lo menos en nuestro hospital sí ya hemos tenido 4 casos, que es una obesidad de verdad, es muy, muy grande el paciente, y el movilizarlos sí nos da un poco de dificultad. En la que sigue, por favor. Otro de las situaciones que podemos encontrar para la aparición de una UPP es el dolor. Muchas veces los pacientes sabemos que tienen mucho dolor, tienen unas posiciones en las cuales ellos se quedan, no se movilizan, y aunque los movamos nosotros, ellos vuelven a ponerse en su misma posición. La humedad juega un papel muy importante, la humedad por periodos prolongados. Las lesiones cutáneas también son un factor predisponente para la aparición de las úlceras por presión. Y bueno, trastornos en el transporte de oxígeno, pues creo que se lleva parte importante en la aparición de úlceras por presión, porque podemos tener pacientes en los cuales los estamos movilizando, le estamos poniendo protecciones en las salientes óseas, estamos limpiando, humectando, estamos protegiendo la piel del paciente, pero la oxigenación que ellos tienen es muy deficiente y eso nos va a ocasionar la aparición de úlceras por presión. Entonces, este es uno de los factores que tenemos que vigilar mucho y tener muy presente cuando tenemos aparición de úlceras por presión. Ahora que en la pandemia que tuvimos muchos pacientes con COVID y que no se podían movilizar porque la mayoría estaba intubado, tuvimos muchísimos pacientes con úlceras por presión. Entonces, aquí era el estarlos movilizando porque estaban intubados, pero también por el problema de oxigenación tan severo que este tipo de pacientes tenían. La que sigue, por favor. Y bueno, algunas de las lesiones de la piel se deben al rozamiento y a las fuerzas de fricción, que pueden estar asociadas a algunas posiciones que se pueden considerar o se establecen como comunes en algunas áreas de hospitalización. Como vemos en la imagen, esta imagen es muy vieja y afortunadamente ya es menos frecuente ver a los pacientes en estas posiciones. De verdad, no es tan ya común verlas, pero si llegamos a tenerlas o verlas en estas unidades, lo importante es tratar de que no tener a los pacientes. ¿Por qué? Porque empezamos a tener problemas tanto circulatorios como de oxigenación, y la verdad, el número de úlceras por presión que podemos tener con este tipo de pacientes, pues aumentaría muchísimo. Afortunadamente, pues ya los estamos disminuyendo. La que sigue, por favor. Y también tenemos otro punto muy importante, que es la del entorno, que en esta hablamos que es derivada de los cuidados y de los cuidadores. Aquí lo más importante que hemos encontrado es la falta de educación sanitaria a pacientes y familiar. En el hospital se inició a dar capacitación a los pacientes que tenían familiares con un riesgo muy alto de tener UPP o que ya tenían una úlcera por presión, y se les daba capacitación de qué hacer para que no se presentaran, o si ya las tenía, qué hacer
para que disminuyera la aparición de las úlceras por presión. Otro problema es la no unificación de criterios para realizar las curaciones y la prevención que podemos tener con este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes que tienen úlceras por presión grado 1. Esto es muy importante porque algo que nosotros hemos visto y con lo que hemos trabajado es que si nosotros le damos la capacitación al paciente y a su familia de la importancia de movilizarse, de la importancia de tener una piel limpia, de tener una piel seca, de tener una piel sana, disminuían muchísimo la aparición de úlceras por presión. Porque muchos de nuestros pacientes en el hospital no presentaban úlceras por presión, sin embargo, cuando se iban a su casa y regresaban, ya regresaban con úlceras por presión grado 3 o grado 4. Y en una ocasión una familiar nos dijo, los únicos culpables son ustedes porque a mí no me dijeron qué hacer para que a mi paciente no se le hiciera esta lesión. Y tiene razón. Parte de la capacitación que tenemos que dar en los hospitales cuando ingresamos un paciente con riesgo es la capacitación a su familia para evitar la aparición de estas úlceras por presión. La otra es la falta y o el mal uso de material preventivo. Sabemos que existe mucha carencia de material en la mayoría de los hospitales, pero si nosotros tenemos realmente los elementos necesarios para solicitar y establecer que requerimos lo mínimo indispensable para que no se presente una úlcera por presión, en algunas ocasiones nuestros directivos pueden llegar a comprarnos el material. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tratar de que no, o de decirles, si yo manejo este material, voy a disminuir las úlceras por presión en un tanto por ciento, porque en este momento tenemos un índice de úlceras por presión y cuánto se está gastando de material, de insumos, de estancias hospitalarias y de atención que por parte del personal de enfermería y médico para cuando ya tenemos una OPP, hacer como un costo-beneficio y de verdad que van a ver que lo importante es la prevención y no la curación. Para nosotros es muy importante la desmotivación del personal. Cada año tenemos que estar tratando de dar la capacitación, de subir a ver qué está haciendo el personal y si es necesario volver a dar la capacitación para que ellas sigan trabajando en la prevención de la aparición de UPP. Sin embargo, sabemos también que hay una sobrecarga de trabajo muy importante. En este momento en el hospital donde yo estoy, éramos 1,000 enfermeras, en este momento somos 800 y bueno, y seguimos contando con menos personal porque mucho personal se va a jubilar. Entonces, con las que quedemos, pues ahí tenemos que sacar el trabajo. Y bueno, algunas de las situaciones son las jornadas de doble trabajo, que algunas de las compañeras pues trabajamos en 2 o a veces en 3 lugares y eso la verdad es que es muy cansado para ellas y a veces también influye en no estar movilizando al paciente cada que se tiene que movilizar. La que sigue, por favor. Y bueno, la aparición de una úlcera por presión sabemos que puede traer muchísimas complicaciones, pero principalmente para el paciente es el dolor, la infección, la sepsis y podemos llegar a la muerte. Sí, muchos de nuestros pacientes se mueren por la sepsis que ocasionaron las úlceras por presión. Para los hospitales es que aumenta el gasto sanitario, las estancias hospitalarias de los pacientes hasta 5 o más veces, aumenta la carga de trabajo para el personal de enfermería. Y bueno, estamos hablando de un costo importante de sufrimiento y recursos, de dependencia y de autoestima del paciente y de verdad la mayoría de ellos, si están conscientes, va a tener muchísimos problemas. Y bueno, como yo les mencionaba al inicio, la aparición de una úlcera por presión o tener un indicador muy alto de úlceras por presión en nuestra unidad, solo está hablando de una mala calidad asistencial que estamos proporcionando el personal de enfermería. Entonces, por donde queramos ver, la aparición de una UPP es muy, muy difícil para el paciente.
y para todos los que estamos trabajando con ellos. La que sigue, por favor. Pero sobre todo, lo más importante es esto, la aparición de este tipo de lesiones. De verdad, aunque el paciente esté con una sección medular y que en general digamos que no tiene dolor, claro que tiene dolor y lo vemos cada vez que le hacemos la curación, empieza con una sudoración profusa, con taquicardia. No dice que le duele porque no le duele, pero realmente su cuerpo está reaccionando a estas lesiones. Y de verdad, el tenerlas, el ser portadores de estas lesiones, para ellos es un sufrimiento muy grande y también para su familia. Entonces, sí es importante, realmente yo creo que parte del impacto o la importancia que tiene el estar conmemorando, el estar haciendo toda una campaña de prevención de úlceras por presión, es esto. El convivir con ellos, el estar con la familia, el que la familia vea a su paciente con este tipo de lesiones, es muy doloroso. Entonces, sí, podemos hablar, podemos decir mil cosas, pero realmente esto es lo importante. No deberíamos de tener un paciente con este tipo de lesiones en una unidad. Y sobre todo, que esas lesiones se hayan hecho dentro de nuestras áreas de trabajo. Eso es lo más importante, considero yo. La que sigue, por favor. Sin embargo, bueno, yo pasé algunas imágenes, ya decíamos, no les decía yo en dónde eran la aparición de las úlceras por presión, cuáles eran las zonas más importantes. Y bueno, ya vimos que la mayoría de las que le presenté son en sacro, en isquion y trocantéricas. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva, podemos encontrar úlceras por presión en otras áreas, como en una sujeción de una traqueostomía, que fue tan grande la presión que le hicimos una úlcera por presión en el cuello al paciente. Pero así como lo podemos hacer en el cuello del paciente, por una tráqueo, puede ser en la nariz, puede ser en la boca, en las comisuras de los labios, pero también puede ser en el pene, cuando ponemos las sondas urinarias y cuando hacemos una tracción muy fuerte o cuando hacemos una sujeción de la misma en una forma inadecuada. Podemos llegar a tener este tipo de úlceras por presión. A nivel mundial tenemos dos grandes grupos que son los que nos dan las directrices en el manejo de las úlceras por presión, que es el Grupo Europeo de Úlceras por Presión, es el EPUAP, y el Grupo Americano de Úlceras por Presión, que es NEPUAP. Ellos establecieron, dialogaron y dejaron como concepto para una úlcera por presión es la lesión localizada en la piel y o el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, por lo general, como resultado de la presión o la presión en combinación con la cizalla. ¿Por qué? Porque normalmente como lo más importante o lo que siempre veíamos, pues eran las úlceras por presión en sacro. Sin embargo, ya vimos que desafortunadamente pues podemos encontrarlas en diferentes zonas del cuerpo del paciente. La que sigue, por favor. Ellos hicieron una clasificación en donde, que era lo que yo les decía, están los 4 estadios que la mayoría conocemos, pero establecieron la lesión de tejidos profundos o la no clasificable. Ahorita vamos a verlas una por una, porque son importantes. La que sigue, por favor. En este esquema podemos ir viendo, de acuerdo a las capas de la piel, cómo va cada una de las categorías, la 1, la 2, la 3, la 4, pero cuando hablamos de una categoría con daño tisular profundo, realmente es una necrosis que llega hasta a prominencias óseas, pero que está ahí el tejido, no se ha caído, no se ha abierto y realmente no sabemos
qué grado y qué áreas son las que están dañadas. Y la no clasificable, porque tenemos un tejido, puede ser tejido necrótico, puede ser una necrosis seca, como las escaras negras que luego encontramos, o puede ser un tejido no viable, que puede ser un esfacelo, que es una escara pero húmedo, pero que realmente también no sabemos hasta qué grado está esta lesión. Entonces ellos aumentaron estas dos. Sin embargo, eh, ah, para las capacitaciones y lo más importante en cuanto al manejo que hacemos, nos vamos a quedar con las 4 categorías que conocemos. A menos que tengamos este tipo de lesiones, pues ya sabríamos que estaríamos hablando de una categoría de daño tisular profundo o bien de una categoría no clasificable. La que sigue, por favor. Y bueno, hablaríamos de lo que es el estadio 1. El estadio 1 es el eritema que no palidece en la piel intacta. La decoloración de esta piel es visible, puede haber calor local, edema o la induración. Puede utilizarse como un indicador estas características. Y bueno, sobre todo en pacientes con piel oscura. Sin embargo, vemos que hay una zona enrojecida. Sí, aquí lo importante, ahorita se los voy a esquematizar más, es que si presionamos esta piel, no va a palidecer. Y ahorita lo vamos a ver. En el estadio 2, estamos hablando de que hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Se trata de una úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión o ampolla. Por eso muchas veces cuando tienen este tipo de dermoabrasiones, la mayoría pensamos, si no conocemos los estadios, que se raspó con algo o se lastimó con algo, pero realmente no lo vemos como una úlcera por presión. Pero cuando tenemos todas las características que acabamos de ver de nuestros pacientes, más una aparición de este tipo de lesiones, tenemos que pensar que probablemente estamos ante una úlcera por presión grado 2. La que sigue, por favor. En el estadio 3 estamos hablando de una úlcera profunda, afecta en su totalidad a la epidermis y al tejido subcutáneo, puede afectar la fascia muscular, puede existir tejido blanco, gris o amarillo en el lecho o en los bordes de la herida. Va a depender del tipo de tejido que tengamos y el grado de lesión que ya tenga nuestro paciente. La que sigue, por favor, en el estadio 4. Es en la que sigue, por favor, hay una destrucción extensa de tejidos, necrosis de tejido o daño extensivo a músculo, hueso o estructuras de soporte, con o sin pérdida de todo el espesor de la piel. En este grado, la verdad es que es cuando normalmente nos llegan a mandar ya una úlcera por presión, por lo menos en el hospital, con una interconsulta, pero ya en este grado la lesión a los tejidos profundos y subyacentes ha sido mayor. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de lo que es el eritema que palidece, y esto es muy importante para poder establecer si tenemos una úlcera por presión grado 1 o no. Cuando hablamos del eritema que palidece, este método es la presión, nosotros le decimos con el dedo. Si el área enrojecida que encontramos se blanquea cuando se aplica una presión suave con el dedo, como se ve en la primera imagen, la microcirculación permanece intacta. Por lo tanto, no hay signos de daño tisular. Yo presiono, como en la primera imagen, suelto y se ve blanco en donde yo presioné con el dedo y posteriormente, unos segundos después, se vuelve a poner en su tono rojizo. Esto me habla de que no tengo una úlcera por presión grado 1, sino que es por la presión que tenía el paciente en ese momento, pero la microcirculación está intacta. Eso quiere decir que este paciente no tiene una úlcera por presión grado 1. ¿Sí? Y es muy importante para hacer un diagnóstico diferencial de una UPP grado 1. La que sigue, por favor. Me voy a detener un poquito para hablar de lo que es la incontinencia, porque la incontinencia, las úlceras por presión juegan un papel importante porque nos favorece la aparición de las úlceras por presión.
Ya que cuando tenemos un paciente con una incontinencia, en algunas ocasiones clasificamos erróneamente como una úlcera por presión una zona que tiene lesiones o lesiones cutáneas que están causadas por la incontinencia y pensamos que es por la fricción o la presión. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar una de otra? La que sigue, por favor. Nosotros la vamos a diferenciar primero con la localización, el color que va a tener esa zona. La localización, ya dijimos que no necesariamente vamos a encontrar úlceras por presión en zonas de prominencia ósea, pero sí tenemos que ver cuál es la localización, porque la mayoría de las veces cuando es por humedad, está casi donde siempre hay humedad en el pañal del paciente. El color que va a tener nuestra piel es más bien tirándole a morado, no tanto rojo, sino más bien morado. Otro elemento que tenemos que ver es que la piel va a estar con edema. Si ustedes la tocan, va a ser una piel que tiene edema, está mojada y es turgente. Y lo más importante, que el paciente tiene incontinencia o diarrea. Incontinencia urinaria, pero también si tenemos una fístula o una herida que gasta mucho y que se va hacia atrás, puede ser que podamos tener unas áreas con humedad por la secreción de las lesiones de la herida, perdón, o de la fístula, ¿sí? La que sigue, si este es el caso, entonces lo importante tenemos que buscar cuál es el origen del exceso de humedad y tratar en la medida de lo posible eliminarlo. Cuando la humedad no puede ser controlada, entonces sí tendríamos que utilizar elementos o productos que puedan proteger la piel para que ésta no se lesione y pueda ser un factor predisponente para la aparición de las úlceras por presión. La que sigue, por favor. Vamos a ver lo que es el eritema que no palidece. Aquí en este momento nosotros podemos pensar o establecer que tenemos una úlcera por presión grado 1. Tenemos que ver la temperatura de la piel, la consistencia del tejido y si tiene o no tiene sensación el paciente. En la úlcera aparece como un área definida de enrojecimiento. Y aquí lo importante es que va a persistir aunque nosotros hagamos la presión, no como en el eritema del dedo, en donde vemos que palidece, quitamos el dedo y se se pone blanco y luego se pone otra vez de color rojizo. En este momento, si nosotros vemos en la imagen del lado derecho inferior de su pantalla, vemos que estamos con un pedacito de plástico, presionamos la zona que está roja y no palidece, realmente queda roja la piel, aunque le estemos haciendo la presión. Eso nos habla de que la microcirculación en este paciente ya está afectada y estamos ante una úlcera por presión grado 1. En este momento es cuando nosotros realmente podemos prevenir que esa lesión avance a grados más grandes. Podemos delimitar la lesión para el paciente. En la que sigue, por favor. Es a través de que tenemos que hacer esta valoración y esta prevención. Bueno, ya vimos cuáles son las características de una úlcera por presión. Pero, ¿qué es lo importante en el área de enfermería? Y que bueno, creo que en la mayoría de los hospitales y del área de la salud conocemos, pues son las valoraciones que podemos encontrar para ver cuál es el riesgo que tiene el paciente en la aparición de una úlcera por presión. De estas valoraciones existen diferentes escalas. Estas escalas deben de ser lo más completa posible y que abarque toda esa valoración del riesgo de los pacientes. Y si hablamos de las úlceras por presión, nuestra escala de valoración debe de contener el estado general del paciente, la valoración de la piel, la movilidad, el grado de humedad e incontinencia, la nutrición y el dolor que el paciente tiene. De todas las que se tienen a nivel mundial,
La escala de Braden es la que ha sido validada para poder manejarla y que podemos utilizarla en la mayoría de las instituciones de salud. Aparte de que ella nos da una, ¿cómo se puede decir? Una calificación en donde me dice a partir de tantos puntos el paciente está en riesgo o no está en riesgo. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales que se deben de tomar en cuenta, que nos diga realmente en qué momento tenemos ya una lesión o podemos llegar a tener una lesión. En la que sigue, por favor. Entonces, la escala de Braden es un instrumento que posibilita valorar el riesgo que tiene una persona de desarrollar una úlcera por presión. Su objetivo se centra en la detección del citado riesgo para establecer un plan de cuidados preventivos. Y esta escala nos va a incluir 6 puntos. La que sigue, por favor. Nos habla de la percepción sensorial, que es la habilidad que tiene el paciente para responder al disconfort relacionado con la presión. Si realmente el paciente pues, sabe o siente que hay una presión. La actividad del paciente. Se puede mover, la movilidad, qué tanto se puede mover el paciente. Sí, la que sigue, por favor. La humedad en la incontinencia urinaria y fecal. Tenemos, no tenemos. Tenemos a lo mejor una fístula, como ya les mencioné, una herida, algo que esté teniendo humedad. En algunos hospitales tenemos colchones que realmente producen mucha humedad y no tanto porque el paciente tenga una incontinencia, pero sí puede llegar a tener humedad. O que cuando bañamos a los pacientes, con el que les hacemos un baño de esponja, ya la mayoría de las veces no son baños de esponja, sino los bañamos y les echamos el agua directamente al paciente. Y si el colchón tiene una fisura, se va hacia adentro y se moja. Entonces queda ese colchón inservible, o si lo seguimos usando, cada vez que un paciente lo vamos a poner en ese colchón, pues va a salir la humedad. Entonces, lo ideal, pues es hacerles un baño de esponja, pero realmente un baño de esponja, no echarles el agua directo. La nutrición, la ingesta de nutrientes, cuánto come el paciente es muy, muy importante. Una úlcera por presión gasta mucho todos los nutrientes de nuestro paciente. Entonces tenemos que tener una ingesta de nutrientes adecuada para que esa úlcera por presión realmente pueda revertir. Y bueno, la fricción y el deslizamiento que también tenemos que manejar. Estas 6 puntos o 6 características de la escala de Braden la vamos a calificar, o bueno, ella la califica de los primeros 5 puntos de 1 a 4 puntos y solamente fricción y deslizamiento de 1 a 3 puntos. Esto es lo importante de la escala, nos está dando un puntaje, el cual establece y nos dice que la persona que tiene de 17 a 23 puntos tiene un riesgo bajo de presentar una úlcera por presión. Quien tiene un riesgo de bajo a moderado es quien tiene de 15 a 16 puntos. Perdón, aquí está repetido, es de 12 a 16 puntos, es el riesgo moderado. Y después de 12, que sería lo más importante para nosotros, es un riesgo alto, de 12 o menos. ¿Por qué es tan importante hacer esta valoración y esta calificación? Nos dice que después del 12, si tenemos un puntaje de 12 o menos de 12, el 90 a 100% de probabilidades tiene este paciente de presentar una úlcera por presión estadio 2 o 3. Esto es lo importante, que si tenemos un paciente con un puntaje de 12 o menos, el 90 o 100% de nuestros pacientes van a llegar a presentar este tipo de úlceras por presión y con este estadio. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo importante aquí? Que si tengo un paciente con este puntaje, sé que lo más probable es que vaya a tener una úlcera por presión. Depende de los cuidados que demos, depende de las características del paciente, es el estadio al cual nos vamos nosotros a enfrentar. En el manejo de las cargas tisulares es muy importante saber que podemos conseguir o tener algunos que nos pueden ayudar a los cambios posturales, que pueden ser manuales, pero también podemos utilizar aparatos especializados como las camas o los colchones o los colchones para silla que nos van a ayudar para hacer ese cambio de presiones en los tejidos del paciente. Sin embargo, como sabemos nosotros, la que sigue, por favor, no tenemos en muchos lugares los elementos o pues la forma de conseguir este tipo de productos o de materiales, o bien los familiares pues no pueden comprarlas. Entonces, los cambios de posición siguen siendo el punto angular para la prevención de úlceras por presión. Estos cambios reducen la presión en las prominencias óseas, mejora la circulación y sobre todo en los pacientes que están intubados o que están mucho tiempo inmóviles, pues nos van a ayudar a disminuir la aparición de problemas respiratorios con la movilización de las secreciones pulmonares. Entonces estamos hablando de que lo más importante para ellos es los cambios de posición. Si el paciente se puede movilizar por sí solo, lo ideal sería que los enseñáramos a reposicionarse por sí mismo a intervalos que puedan permitir la distribución de la presión. Puede ser el paciente en la cama, porque hay pacientes que sí se pueden movilizar en la cama, o bien como en la imagen de un paciente que es parapléjico, que se le enseña a estarse reposicionando en su silla de ruedas para evitar las úlceras por presión en ellos, que normalmente son en el sacro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros enseñar o educarle a los pacientes? Las posiciones en la cama, cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Normalmente, casi siempre teníamos a un paciente que lo poníamos en posición Fowler y lo teníamos algún tiempo ahí en la cama. Sin embargo, como vemos, tenerlos en la cama nos está haciendo una presión muy grande en el sacro. Eso es lo que no debemos de tener, no debemos tener a los pacientes en esa posición, ¿sí? La posición correcta en la cama es la presión que se distribuya a todo el cuerpo. Si ustedes ven las flechitas, son las que nos hablan de la presión que tenemos o que estamos ejerciendo en el cuerpo del paciente en estas dos posiciones. Entonces, lo ideal si tenemos al paciente en la cama es ponerlo en esta posición para distribuir la presión a través de todo el cuerpo del paciente y no tenerlo sentado en la cama del paciente. Aparte de que si ustedes recuerdan, espero que no pase, pero si el paciente se deslizaba de la cama, se bajaba, ¿cómo lo subíamos? Lo arrastrábamos literalmente para poderlo subir. No bajábamos la cama, usábamos la sábana para poderlo levantar y volverlo a posicionar en la forma en la que debe de estar. ¿Sí? Sin embargo, lo importante aquí pues es saber en qué posición lo podemos tener en la cama y que no podamos causarle ningún daño a nuestro paciente. Ahora, en la silla hay mucha controversia en dónde sentamos al paciente. En los hospitales lo que nosotros tenemos pues son los reposets. Y si vemos en esta imagen, lo incorrecto es tener al paciente en un reposet. ¿Por qué? Porque la presión que le estamos dando es en el sacro, toda la presión y además en un reposet el paciente se desliza.
Entonces, lo más correcto es tenerlo en una silla sentado, erecto, con el respaldo de la silla, y en esa posición el paciente va a tener una distribución de esa presión. Sin embargo, los pacientes que tenemos, o la mayoría de los pacientes que tenemos en riesgo de una úlcera por presión, no lo podemos tener en una silla en forma recta. Entonces, lo ideal es que el paciente lo tengamos en la cama y lo estemos movilizando en la cama. Si lo tenemos en una silla, tendríamos que tenerlo en esta forma, que es un poquito difícil porque la mayoría de nuestros pacientes o están intubados o están inconscientes o tienen algún problema en el cual ellos no pueden sostenerse. Entonces, si no podemos tenerlos en esta posición correcta de una silla, no los pongan en un reposet, o si los bajan por lo menos 1 hora y media, 2 horas, y volverlo a subir a la cama. No lo podemos reposicionar en un reposet. Entonces, esto sí es importante, porque en la gran mayoría de nuestras unidades tenemos a nuestros pacientes en una posición incorrecta en los reposet, ¿sí? Entonces, y aquí también cuando el paciente se baja, pues literal lo arrastramos para poderlo volver a posicionar en la forma que nosotros queremos que el paciente esté. Entonces sí es un poquito difícil porque no estamos manejando en forma correcta la posición del paciente. La que sigue, por favor. Entonces, podemos establecer que las úlceras por presión constituyen un problema cotidiano en la práctica de enfermería. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros podemos decir que es un reto, pero también, y creo más importante, una responsabilidad del personal de enfermería de no tener pacientes con estas características. Aquí ustedes pueden ver 3 úlceras por presión, pero el paciente tenía 4 úlceras por presión y la mayoría se empezaba a conectar. Imagínense nada más con este tipo de lesiones en donde la úlcera sacra estaba, la de la espalda ya la tenía, se va a su casa, el paciente le colocan el pañal, el familiar le dice a la compañera, presiónele bien, ajustele bien porque me lo voy a llevar y no se le vaya a salir la pipí y si no se va a mojar todo. Le presionan el pañal y resulta que se le hace úlcera por presión, entonces tiene de los dos lados ese tipo de lesiones, por donde está la mano de mi compañera, en donde se le hicieron 2 úlceras más por la presión que se le hizo con el pañal del paciente. ¿Por qué? Porque la piel del paciente es muy, muy frágil. Entonces, necesitamos sacar de la invisibilidad un problema de salud pública. Esto de verdad es muy importante y no solo sacarlo, sino realmente tener programas y elementos que nos ayuden para evitar este tipo de lesiones. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que saber que las úlceras por presión son una verdadera epidemia debajo de las sábanas. De verdad, tener este tipo de lesiones, los pacientes se autoconsumen porque además son pacientes seniles que ya no quieren comer, ya no quieren tomar agua, que para ellos es muy difícil, ya se les olvidan muchas cosas y el tener este tipo de lesiones de verdad es dificilísimo. O bien tenemos una epidemia desatendida. Lo que ustedes ven, la que sigue, por favor. Lo que ustedes ven en la imagen del paciente, lo que sale es su fémur. Cada vez la herida, las úlceras por presión iban bien, todo íbamos caminando bien, le movemos el pie al paciente y se le sale la cabeza del fémur. Entonces, todo el tejido que estaba sano, todo el tejido que iba cerrando, con cada movimiento, pues el tejido se volvió a abrir
y volvió a romper todo el tejido. Este es un paciente, si ustedes ven su piel, es un paciente joven que, que le dieron un balazo, fue en un asalto y bueno, quedó con paraplegia. Entonces, él se fue a su casa, lo operaron, todo estaba bien y en su casa se le hicieron las úlceras por presión y entonces volvió a reingresar porque él tenía 4 úlceras por presión de estas dimensiones. ¿Sí? Entonces, todo esto lo podemos concentrar, lo podemos establecer y a través de las guías de práctica clínica. Considero que una de las situaciones más importantes que tenemos que tener nosotros son el manejo de las guías de práctica clínica, que realmente las conozcamos, que sepamos que existen estas guías de práctica clínica, que nos dan los lineamientos, nos dan las pautas para tratar de prevenir la aparición de las úlceras por presión. Ustedes pueden entrar a Cenetec y ahí ustedes las van a encontrar y las pueden bajar, las pueden tener, las deben de tener en sus unidades. No sé si en todas las unidades ya tengamos clínicas de heridas, pero es muy importante el contar con personal que se dedique, que maneje toda la prevención. En nuestro hospital tenemos, como todos los hospitales, equipos que manejamos de los indicadores de la Secretaría de Salud. Uno de los indicadores que se manejan es la de prevención de úlceras por presión. Nosotros en nuestro trabajo día con día tratamos de dar la capacitación, de estar haciendo la supervisión de la prevención de úlceras por presión. Sin embargo, si ustedes entran a Indicas, nuestro hospital está en rojo, a pesar de que el año pasado tuvimos un 13% de aparición de úlceras por presión, que para nosotros fue muy alto. Sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros es saber si el paciente llega con una úlcera por presión o se hace en el hospital. Esto es muy importante, porque de esa forma podemos saber realmente cuántas úlceras por presión están formándose dentro de nuestra unidad. Entonces, nosotros tenemos una serie de capacitaciones incidentales. Se hizo este año un simposio de heridas en donde se habló de la prevención de úlceras por presión y se sube a hacer el indicador de úlceras por presión, se retroalimenta a los compañeros y aún así nosotros estamos en rojo. A pesar de las campañas, a pesar de la capacitación, seguimos teniendo un alto porcentaje de úlceras por presión. Eso habla de que tenemos mucho camino por qué seguir trabajando. Y bueno, las instituciones que salen en verde y en amarillo, excelente, porque quiere decir que el número de úlceras por presión en sus unidades ha ido disminuyendo. Y eso es aplaudible, porque de verdad es muy difícil. Nosotros tenemos muchísimo personal de nuevo ingreso, jóvenes, con los cuales estamos trabajando día con día. Y sin embargo, pues seguimos teniendo úlceras por presión grado 3 y grado 4. Entonces, para nosotros el objetivo principal o primordial de la prevención que se está haciendo dentro de la unidad, pues es tener probablemente úlceras por presión grado 1, como la que estamos viendo del lado izquierdo, pero no llegar a úlceras por presión grado 2, o grado 3 o grado 4. Eso es lo que tratamos de eliminar. Ya vimos que muchas de las causas no las podemos eliminar, no las podemos quitar, porque la edad no puedo decir, tengo 57 años y
y decir, bueno, no, tengo 50, me voy a quitar años. No, eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos movilizar al paciente, sí podemos proteger la piel, sí podemos mantener la piel limpia y seca, sí podemos decirle al familiar o si contamos en la unidad con los colchones de presión alterna o bien con los cojines que podemos utilizar para liberar la presión. En el mercado existen algunos productos que nos ayudan a liberar la presión, como son los discos que vende eh, Coloplast, en donde podemos utilizarlos en talón o en sacro y que nos ayudan para liberar la presión. Entonces podemos si no tenemos la tecnología, pero sí podemos movilizar a nuestro paciente, tenerlo limpio y seco y estar hacer el cambio de pañal del paciente. Para nosotros, yo creo que todos los pacientes son importantes, pero los niños, los neonatos, son más frágiles, yo creo que todavía que los adultos mayores. Mis compañeras del área de neonatología idearon, porque esa es la palabra, ellas idearon estos cojincitos y estos nidos, ellas les llaman nidos, en donde acuestan a sus bebés y les ponen todas las protecciones para tratar de que esos niños no se les hagan úlceras por presión. Todo esto es el resultado de un trabajo en equipo y del conocimiento y de la importancia que tiene la prevención para los niños. Realmente en el área de neonatología ya es difícil que puedan ver a un niño con una lesión grave. Puede ser una lesión porque ellos también tienen muchas complicaciones y sobre todo cuando son respiratorias, pero tratamos de que no tengan esta presencia de úlceras por presión en ellos. Entonces, este es un trabajo conjunto, como les digo, de la clínica de ostomías y heridas del hospital con las compañeras que manejan a nuestros pacientitos, ¿sí? Y bueno, como conclusión, yo podría decirles que lo más importante son los cuidados agudos que podemos nosotros llegar a tener, que es la valoración al ingreso. Nosotros en la unidad contamos con una hoja de valoración en la prevención de úlceras por presión, en donde viene la escala de Braden, viene en un resumen muy pequeño de cada uno de los puntos que se califican. Y en la parte posterior tenemos un esquema de una persona y ponemos si el paciente tiene, dónde tiene la úlcera, quién atiende esa úlcera y cuáles son los cuidados que le estamos dando al paciente. Todos los pacientes que ingresan aquí al hospital si tienen un riesgo alto, tienen su hoja de valoración de riesgo. Esto es muy importante porque hay que seguir un protocolo hospitalario. Ese es nuestro protocolo. Si tenemos algún paciente con una lesión, se lo comunicamos inmediatamente al médico. Y algo muy importante, tiene que estar registrado en su hoja de valoración de riesgo de UPP, pero también tiene que estar registrado en su hoja de enfermería y tiene que estar registrado en la nota médica. Eso es muy, muy importante porque todos tenemos que estar en la misma línea. La interconsulta con el nutriólogo es muy importante por el apoyo nutricio que el paciente debe tener y esto lo tiene que ver el médico, pero tenemos que estar al pendiente para ver que sí lo hagan. Y bueno, si nosotros contamos con un programa de extensión domiciliaria que sería excelente, tenemos que canalizar al paciente a este programa para que los familiares, si es que el paciente tiene una lesión ya, no se estén transportando hasta el hospital, sino que los compañeros de extensión domiciliaria puedan trabajar directamente con ellos en casa. Y cuando hablamos de cuidados prolongados, es que vamos a realizar una valoración programada de acuerdo a las necesidades. Cada cuando tenemos que valorar al paciente
un paciente que tenga una calificación, un puntaje de 12 o menos en el hospital como protocolo, se valora en cada turno. Aquí sí es muy importante que estemos haciendo esa valoración para evitar que nuestras úlceras por presión se vayan haciendo más grandes o aparezcan. El solicitar una valoración nutricional, ya dijimos, esto sí tiene que ser, el paciente tiene que tener sus consultas en nutrición y ya programadas, también eso lo hace el médico, pero sí es importante que lo estemos siguiendo. Y bueno, algo muy importante que sí podemos hacer y podemos enseñar a los familiares son los cuidados intensivos de la piel, en especial en pacientes con incontinencia, ya sea fecal o urinaria o ambas. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, yo creo que a pesar de los avances en el conocimiento de las ciencias de la salud y la evolución del sistema sanitario que estamos viviendo en la actualidad, las úlceras por presión continúan siendo hoy en día un importante problema, ya que afecta a pacientes de todos los niveles asistenciales, desde un adulto mayor hasta un recién nacido, pasando por los jóvenes y los adultos. Entonces, esto es muy importante porque si ellos son nuestra base o las personas que tienen mayor riesgo, pero como ya vimos, cualquiera podemos tener algún problema y llegar a presentar una úlcera por presión. Y la que sigue, por favor. Y con esto yo me despido. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya quedado claro. Y bueno, y si no, pues pasamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Buena tarde.